¿A qué le tememos? A la muerte sin lugar a dudas, a la violencia, a la tortura, al abuso, a la pérdida de nuestros seres queridos. Tenemos miedo de la enfermedad, de la decrepitud, de la pérdida de la memoria y de nuestros recursos. Miedo a los otros, a los extraños y a lo que podrían hacernos. Al ridículo, a dejar de ser quienes somos. Miedo a perder el control de nuestra vida. El miedo puede ser también una reacción de supervivencia con la que el cuerpo nos incita a salvar nuestro pellejo, pero cuando se prolonga durante demasiado tiempo, causa depresión y parálisis. No por nada los tiranos de todas las épocas lo han utilizado como principal estrategia de coerción. Hace años que nuestro país vive sumergido en una atmósfera de temor. Continuamente sentimos la amenaza del narcotráfico y sus sicarios, pero también de los soldados y la policía, en quienes dejamos de confiar hace muchas décadas. El Estado, lejos de infundirnos seguridad, se aprovecha a menudo de ese sentimiento. Este mes la revista de la Universidad de México quiere detenerse a analizar el abanico del miedo, desde el cine de terror japonés hasta aquel que sienten las mujeres de carne y hueso al salir solas por la noche, pasando por el miedo al cambio, al terrorismo y a la demencia senil. ¿Es posible librarse de esta emoción? El miedo está siempre relacionado con el futuro, con lo que está a punto de ocurrir o podría suceder. Norman Fisher, autor del ensayo El origen del miedo, nos propone una alternativa. Para evitar caer en la ansiedad del terror, la mejor opción es habitar con plenitud el presente. Bienvenidos al programa de la revista. Hoy vamos a hablar de miedo en los libros. Para eso invitamos a unos escritores, pero como es costumbre con los miembros de este gremio, bajo sus aires afables, buena onda, simpáticos, son perfectamente capaces de movernos al horror, al miedo, al terror. Están con nosotros Luisa Iglesias, muchísimas gracias, que además la conocen, es quienes ven esta emisora, que están en las ondas de TV UNAM, incluso Radio UNAM, ya la conocen su voz, conocen su cara. Bienvenida. Muchísimas gracias. En episodios anteriores nos encontrábamos por aquí. Y nos seguiremos encontrando. Bienvenida a tu casa. Gracias. Estamos con el escritor Bernardo Esquinca, quienes leen literatura fantástica, de terror, incluso de novela negra, lo conocen también seguramente, es decir, que estamos en muy brillante compañía. No, gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, ¿no? ¿El miedo? ¿Les gusta el miedo? Ay, sí. Es afrodisíaco. Es la adrenalina. ¿Qué les gusta del miedo? Bueno, yo vivo con miedo todo el tiempo. En realidad no me puedo despegar de él. Soy una persona sumamente miedosa desde que soy un niño. O sea, no te puedo decir que yo recuerde algún evento traumático en mi vida que yo pueda decir, por esto soy una persona miedosa. Simplemente nací con el miedo pegado, supongo que como mucha gente. Y mi paranoia proverbial, soy un tipo muy paranoico, lo alimenta todo el tiempo, ¿no? Entonces, más que me guste el miedo, pues he tenido que aprender a convivir con él y a exorcizarlo, ¿no? Entonces la literatura es el método ideal para además ahorrarte el psiquiatra y trabajar tus miedos, ¿no? Pero yo creo que todos vivimos con miedo y más en este país. ¿Qué iba a decir? Tú dices, me gusta el miedo. ¿Te gusta todo tipo de miedo? Es decir, cuando vas en la calle, puedes ser víctima de un feminicidio, de una violación. O sea, ¿realmente nos puede gustar cualquier sensación de miedo? Bueno, yo creo que hay varias maneras de entender al miedo. Una puede ser esta emoción iniciática. De hecho, es la primera emoción que nos hace, digamos, sentirnos vivos, entre comillas, y por lo menos desde muy pequeños desarrollar los distintos sistemas de protección, ¿no? Eso es, digamos, en la parte fisiológica. En la parte emocional, literaria, cinematográfica, etcétera, creo que hay un placer en entender al miedo como la ficción y como una suerte de catarsis y de purificación, que es algo que, por ejemplo, decía Eduardo Ruiz Aviñón en sus distintos textos de dramaturgia espeluznante. Decía, bueno, el miedo nos purifica, nos cura de alguna manera. Ahora, el miedo en la realidad me parece que es mucho más complicado porque no podemos ponerlos en la misma balanza. Al contrario, este miedo ficticio tendría que ser un arma para combatir a este miedo real, desde donde yo la veo. Es la vieja conjuro que estaba en los edificios de piedra de la antigüedad, que decía, lo semejante cura lo semejante. Exacto. Entonces es lo que se refiere Luisa, ¿no? El miedo es un antídoto con el miedo. Thomas Ligotti, el recientemente descubierto escritor de terror estadounidense gracias a la serie True Detective, dice, solo podemos ocultarnos del horror en las profundidades del horror. Entonces la literatura de terror nos sirve, nos enfrenta a nuestros miedos, nos ayuda a exorcizarlos. Ahora hay distintos miedos.
¿no? Hay de O miedos sea, a el miedo miedos. del que tú hablas, el crimen organizado o el miedo a ser agredido en la calle, a sufrir algún acto violento en la calle, en un país como en el que vivimos, ese es el miedo que nadie quiere. Ese es el miedo que todos queremos evitar. Pero el miedo de entretenimiento, ese es el emocionante, que es el que nos permite conectarnos con esas emociones profundas, intensas, desde la seguridad de un libro, de una sala de cine, de la televisión. Entonces yo sí haría la diferencia entre el horror que no queremos y el horror que nos gusta. El horror que nos gusta. Están regresando con purificación al concepto tan antiguo de la catarsis griega, ¿no? Exacto. El hecho de ver cómo ponen a muerte a una persona, ¿no? La tragedia acaba de muerte y también salir pensando, bueno, esto no me sucedió a mí o no sucedió en la realidad, ¿no? Como Mariana Enríquez, que es una autora del número de Miedo, una gran escritora, creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Soy fan total de Mariana Enríquez. Sí. Podemos empezar a hacer un grupo, escríbanos si quieren participar, se puede poner muy interesante. Mariana dice que ella concluye al final del artículo que escribe para nosotros, que ella al final le gusta el terror, o le gusta leer terror, porque cuando regresa a la vida le hace valorarla más, ¿no? Salir como quizás de esa pesadilla, sentirse más viva en cierto modo. Sentirse más viva, y yo me imagino, bueno, me gustaría como sumar a ello que cuando exploramos distintos, por ejemplo, libros o distintos géneros que exploren el terror, también salimos con un aprendizaje que no es moralizante. No salimos con, y si te portas mal va a venir el diablito. A lo mejor en el principio de la literatura del horror, cuando estábamos en los términos góticos del castillo embrujado, a lo mejor sí había una parte moralizante de aquellos que se portan mal, pues les va a ir de esta manera. Siento que ahora tiene mucho más que ver con la conciencia que tenemos tanto de nuestro cuerpo como de nuestro entorno. Salimos con un aprendizaje muy profundo de lo que somos, que finalmente pasaría con toda la literatura, pero yo siento que el horror tiene este efecto como de trancazo, de que va a pasar porque va a pasar. Bueno, pero además la literatura de terror siempre va a reflejar las paranoias, los miedos más profundos de una época, de una generación, de un momento particular en la historia de la humanidad. El mito del vampiro, tan clásico, tan querido, pues nace en la Edad Media porque era el miedo a la peste, ¿no? Es un miedo a un contagio, porque el vampiro revive y te muerde y te convierte en un no muerto, ¿no? O en un no vivo, según las versiones. O sea, como una metáfora de los miedos actuales de cada época, pero digamos. sigue tan vigente además porque es el miedo al contagio de la sangre, ¿no? Entonces finalmente se ha actualizado con todas las enfermedades que existen también relacionadas con la sangre, ¿no? Entonces es un mito que no pierde fuerza porque además de que es el seductor romántico, pero a la vez tétrico, todo el charm que tiene el famoso conde Drácula es el miedo al contagio, y eso no pierde vigencia, ¿no? También yo siento que el vampiro podría entrar en el miedo a la sexualidad. O sea, También, pensando como en el despertar sexual de los más jóvenes que empiezan a leer literatura vampírica, no sé, me imagino el momento en el que Sheridan Le Fanu se puso a escribir Carmila, y de haber dicho, y ahí vienen las vampiras lesbianas por todos ustedes a darles de besotes. No sé, ahí puede entrar también la parte del contagio de la sangre. Claro, es un mito muy cachondo además, ¿no? El miedo al cachondeo, tal cual como lo estás poniendo, puede entrar. Y bueno, Stephen King, que además sé que es un autor que le gusta a Mariana Enríquez, que la crítica quiere denostar, pero que nosotros, los lectores, amamos, y nos encanta decir que lo amamos para que los críticos para que se enchilen doble. Se enfermen del estómago. Él dice que lo que pasa con la literatura de terror es que nos refugia en una caverna. Ahí lamemos nuestras heridas y salimos más fuertes para enfrentar el horror de verdad que está en las calles y que está en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, ha cumplido muchos papeles importantes, no solo de entretenimiento, la literatura de terror, desde que nació formalmente, como decía Luisa, en la literatura gótica, en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, con estos castillos embrujados, doncellas en peligro, sótanos con telarañas, etcétera, pero ha cambiado muchísimo desde entonces. La literatura de terror dejó de ser moralizante y ya va mucho más allá, como hizo Poe. Poe revoluciona todo esto a mediados del XIX, a ver la mente atormentada y el alma atormentada de los personajes, ¿no? Sin embargo, lo de los castillos, ¿no? Lo de los cementerios, este ambiente nocturno, quizás lo que más me impresiona de este tipo de literatura es el énfasis en el ambiente, ¿no? En la atmósfera. Como si se tuviera que trabajar muchísimo más en este género
cumplir con ciertas condiciones de acondicionamiento para surgir en toda su extensión. En el sentido de que en las películas, o sea, siendo más teatral, ¿no? El hielo seco, ¿no? Las luces, la música. Y lo mismo en la literatura. ¿Sienten ustedes al escribir una especial atención a la construcción de un ambiente propicio para el miedo? Bueno, yo creo que lo decía Lovecraft desde todos estos tratados que él tenía de literatura fantástica y demás, él ponía puntual atención en la atmósfera y decía, sin atmósfera no hay horror. Muchos autores han recopilado eso, por ejemplo, Dan O'Bannon, que es el guionista de Alien, él decía, pues, esta es una nave espacial blanca, aquí no hay bosque embrujado, no hay hielo seco, no hay murciélago volador, es una nave espacial anodina, donde este ser, en realidad casi no lo vemos, ¿no? En toda la película anda ahí un cerecillo y decía, la construcción de atmósfera es lo que puede hacer que una nave espacial o un bosque nos aterroricen. Puede ser una casa, como puede ser el set de TV UNAM, siempre y cuando vayamos... Yo sí estoy un poco asustada. Vi una sombra por detrás aquí ahorita. Pero creo que desde Lovecraft se planteaba muy bien este tema de cómo construimos una atmósfera suficientemente poderosa para que cuando llegue el discurso de horror realmente nos lo creamos y se vuelva verosímil. Digo, si yo ahorita digo que va a salir un ser gigantesco lleno de tentáculos, como el que trae aquí Bernardo en su playera, un tal Cthulhu, Chuchulú, o como le quieran Chuchuluco. decir. No nos lo vamos a creer de la misma manera si no construimos como todo un terreno a partir de la palabra para que cuando llegue digas, sí, era lógico, tenía que suceder, ¿no? Es que la literatura de terror apela a lo aparentemente imposible, ¿no? Aparentemente, porque nosotros, Luisa y yo, creemos que sí es posible. Es posible. Todas estas criaturas o posibilidades sobrenaturales. Pero justamente, ¿cómo vas a lograrlo? Todo lector tiene un raciocinio, ¿no? Todo lector, toda persona tiene una cuestión de incredulidad. Eso hay que desactivarlo, porque si no, nunca va a entrar en lo que en el pequeño mundo que tú estás planteando, en un cuento, en una novela, no va a entrar el lector. Entonces hay que desactivar eso, hay que bajar las defensas, porque todos de entrada decimos, no, eso no es posible, ¿no? Entonces, cuando empezamos a escuchar el viento que se mueven los aleros de las casas antiguas, los árboles que se mecen, el fuego que crepita, por mencionar una serie de clichés, entonces uno va entrando. Y nos conectamos con lo que también decía Lovecraft, la emoción humana más antigua que existe, que es el miedo a lo desconocido, que heredamos de los homínidos cuando estaban en las cavernas, escondiéndose de los predadores, en un mundo que estaba naciendo, que había volcanes que hacían erupción, que había oscuridad, no entendían realmente cómo era el mundo que los rodeaba, se nos quedó esa alerta del miedo como un ADN que nos acompaña hoy en día. Es muy similar al hambre. Eso es una alerta de supervivencia que da el cuerpo. Entonces, cada que leemos o vemos una película de terror, un libro, nos conectamos con nuestro pequeño hombre de las cavernas que todos llevamos dentro. Bueno, pues vamos a dar un espacio para que se conecten todos con el hombre de las cavernas que traen dentro y nos vemos cuando estén conectados después de esta pequeña pausa. ¡Vuelvan! Estamos de vuelta con Luisa Iglesias y Bernardo Esquinca. Estábamos hablando de miedo, estamos hablando de una caverna. Estábamos también hablando de todos los clichés de castillos góticos, ¿no? De cementerios, noche, paredes espesas. ¿Qué bien funciona el cliché o no para el miedo? ¿Funciona? Sí funciona, pero hay que darle la vuelta. Yo creo que ese es el chiste, ¿no? Porque el tema con la literatura de terror y el cine de terror, la imaginería de terror, es que sí está demasiado explorada, ¿no? Entonces, por ejemplo, muñeca embrujada es un cliché y bueno, pues ya hay Chucky 27, Chucky contra Jason, Chucky contra Capulina, o sea, es decir, ya hemos visto todas las variantes del muñeco embrujado a la muñeca embrujada. ¿Cómo le das? Yo creo que el reto para alguien que escribe literatura hoy en día, es literatura de terror, es cómo le das la vuelta a ese cliché, ¿no? Pero claro, muchas veces se puede partir de los clichés, las ratas. O sea, imagínense, hay cuentos de ratas, pues hay la cantidad que uno quiera. Lovecraft tiene su cuento de ratas, Stephen King tiene su cuento de ratas, ahí ven la rata asesina, en fin, en el cine, o sea, hemos visto porque las ratas dan mucho miedo. El gato negro, el gato negro están es las otro moscas tópico. que tú has tratado, Moscas, insectos, brujas, perros, fantasmas. Los perros, la maldad, los buenos y los malos, yo creo que de entrada es uno de los clichés más poderosos. Los buenos, buenísimos, y los malos, malísimos. Y no sé, yo sí siento que hay mucha verdad en el cliché y que por algo se
se establece como un cliché. Eso en realidad lo decía Nick Cave, ¿eh? No lo dije yo, en alguna entrevista le dijeron, es que tus canciones son como un cliché, y él dijo, hay mucha verdad en el cliché. Yo creo que pasa lo mismo con la literatura de horror. Es que ahorita que dijiste lo de las muñecas, precisamente Bernardo, y acá ya voy a hablar de Bernardo, ¿verdad? Tienes un cuento de muñecas, precisamente, en el que exploras todas las variantes, bueno, no puedo decir que todas, pero muchas variantes alrededor de la historia de las mismas muñecas, de todo lo que se puede abordar de la muñeca maldita o de la muñeca poseída, que en realidad uno es el que está, digamos, poseído. Y precisamente a mí me parece que es súper interesante poder tomar un cliché, desmenuzarlo y decir, ¿cómo ven que hay 1001 posibilidades distintas para entender una realidad establecida? Claro, y todo está en cómo lo cuentas, ese es el chiste. Pero claro, muchas películas de terror, por ejemplo, que van muy bien, se caen en los últimos 10, 15 minutos, ¿cuántas no hemos visto? O cuántas ya nos sorprenden porque justamente ya hemos visto, pareciera que lo hemos visto todo. Entonces, ¿cómo reinventamos esas narrativas? El Conjuro lo hizo bien, y bueno, ya hay Annabelle 27 también, ya Annabelle ya está viejita, pero la primera del Conjuro acudía como a la vieja escuela, de no efectos especiales, la sombra detrás de la pared, era muy interesante la apuesta y por eso fue un éxito. Entonces hay que, a veces como incluso volviéndonos un tanto retro, ¿no? Es que podemos recuperar como las raíces de estos miedos. Claro, de hecho los miedos antiguos, las leyendas también entran, yo creo, dentro de todo esto del cliché. Hay leyendas como La Llorona, hay leyendas que están súper activas. Aquí me gustaría hablar, por ejemplo, de un libro que antologaste con Vicente Quirarte, que Luisa además tiene un cuento ahí, que es Ciudad Fantasma, ¿no? Claro. Que sucede en la Ciudad de México. Entonces aquí el escenario es la Ciudad de México. Que justamente es todo esto que decíamos hace rato, ¿no? Es un hervidero de miedos reales, ¿no? Quien está metido en el centro de una ciudad, como la Ciudad de México, puede desde tener la agorafobia, ¿no? Del miedo a los bichos, sensación de apocalipsis ante la contaminación, temer por su vida, ¿no? Si te pasas en la noche. Terremotos, inundaciones. Hay terremotos, todo. hay inundaciones, te pueden atropellar, en fin, hay 1000 razones para tener miedo. Y sin embargo, ustedes escogen muchas leyendas y muchas nuevas historias que agarran ese escenario, o sea, agarran a la venganza de la diosa Coatlicue antigua, ¿no? Los fantasmas, se llama Ciudad Fantasma, los fantasmas. ¿Por qué esta fascinación? Porque es un poco lo que tú decías de sustituir un miedo por otro, de canalizarlo. ¿Qué pasa? Es que, mira, tanto Vicente Quirarte como yo somos convencidos de que la literatura no debería imitar el mundo real, ¿no? Porque para eso, pues digamos, prendes las noticias, ves un periódico, o escuchas la radio, ya tienes tu dosis de realidad. Entonces, para los que nos gusta la literatura de la imaginación, como la definió muy bien Alberto Chimal, nos gusta más bien tomar el mundo real, pero darle la vuelta, trastocarlo desde la visión de lo fantástico, lo sobrenatural. Y esa es la apuesta de Ciudad Fantasma. Es una ciudad, la Ciudad de México, que tiene muchas capas de historia, es un palimpsesto, ¿no? Desde la época prehispánica hasta nuestros días, son capas de historias, de anécdotas, de personajes, y entonces la literatura ha acudido a ese abrevadero prácticamente inagotable que es la Ciudad de México. Si uno ve las calles, Luis González Obregón, nuestro gran historiador de las calles, de los nombres de las calles, decía, cada nombre es una arqueología, o sea, es decir, detrás de los distintos nombres que ha tenido las calles del centro sobre todo, bueno, hay una leyenda. La calle del Indio Triste, por ejemplo, la de Don Juan Manuel, que es el hombre que sale a matar porque al amante de su mujer y se convierte en un asesino serial. O sea, son leyendas detrás de la cual hay un hecho real, pero que ya la imaginería, las consejas populares transforman, siempre aparece el diablo, siempre hay una cuestión sobrenatural. Entonces, Ciudad Fantasma quería hacer como el canon de quiénes son los autores que han recurrido a las leyendas, a las tradiciones para narrarlas, reinventarlas, pero también a las nuevas voces, que como Luisa, que toma la Torre Latino y entonces es un gran terremoto que se está esperando, pero además hay nahuales, en fin, ya una mezcla de tradiciones. Entonces, Ciudad Fantasma empieza con La Llorona, que es la leyenda fundacional, porque es la ciguateteo de la época prehispánica que muta en la colonia, y acabamos con la destrucción de la Ciudad de México. Entonces, era eso, es un homenaje a esta ciudad, pero desde el punto de vista sobrenatural.
¿Hay alguna leyenda, un cuento de Ciudad Fantasma que te mueva en particular? El mío. Nada. Y se mueve porque es un terremoto de más de 11 puntos, no sé qué, no se midió, 9 Luisa. punto No, era ¿De 9 cuánto es? puntos. Bueno, Ahora pues ya de empezó todos siendo modos. de 11.2 y luego Es que de cada 9.6. reimpresión le sube. Que sea Le vamos reimpresión. le vamos Para que dé más variando miedo, para que dé pero realismo. hay que... No. El mío me cae bien porque lo escribí yo y me representa cosas en mi vida, pero más allá de ello, creo que no solamente todos los cuentos a mí me llegan muchísimo. Por ahí hay uno de Roberto Coria que me encanta, el de Bev me fascina. Está Viviana Camacho Sí, claro, también Espejos. tiene el de Espejos, que es brutal. Pero creo que lo que más me fascina en el significado de la fascinación es precisamente un esfuerzo que sale como... Yo no quiero pensar o sea, me imagino la villa de Odati donde están estos camaradas, está el Lord Byron, está no sé, Percy Shelley, Mary Shelley, planeando cómo hacer sus propias historias. Entonces me quiero imaginar yo a Vicente Quirarte y a Bernardo Esquinca echándose, ¿qué? Un café. No. ¿Qué pasó? Un Oye. mezcalito. Es que no quiero, yo quiero ver un mezcalito y empezando a hablar, imagina como esta concepción de la ciudad como un personaje, y la ciudad viva, y la ciudad que pulsa, y la ciudad que respira, y que escupe, y que babea, pero que también es absolutamente elegante. Que te habita. Y poseedora de tantas tradiciones. Toma ¿no? posesión de las Es personas. la idea misma de estos dos seres, este par de vampirotes académicos, lo que tú quieras, sentados planeando esto, es una de mis mayores fascinaciones. ¿En qué momento a alguien se le ocurre decir, la Ciudad de México sí es un personaje, no solamente es un escenario, y todos ustedes pueden participar con este personaje y pueden jugar con este personaje, y pues sí es, Digo, ya es se una ha hecho experiencia antes, ¿no? Hay inolvidable. antologías que nos anteceden, fantásticas sobre la Ciudad de México, o no necesariamente con la Ciudad de ¿Cuántas? México. Una, sí, bueno, ajá, sí. No, hay algunas, las mencionamos en el Ujú, prólogo, están pero ahí. nos sumamos a esta tradición con el enfoque de que la ciudad tenía que ser un personaje necesariamente. Yo quiero mencionar un cuento porque ejemplifica mucho como el cambio el enlace entre las tradiciones, que es el de Alberto Chimal, que se llama La mujer que camina es para atrás. buenísimo. Y es un cuento Híjole. que ocurre en el Café La Blanca, en la calle 5 de Mayo, que es un café de mucha tradición, un café de chinos, como se les dice, no porque vendan comida china, sino porque es la herencia de los chinos que llegaron a hacer estos desayunos rápidos: huevo, pan, leche. Pero bueno, el tema es que este cuento es un fantasma del 85, del terremoto del 85, que se aparece en la Plaza de Santo Domingo. Ya no narro más porque no hay que hacer el spoiler, pero... Es una belleza el cuento. Pero me gusta porque está fundando un mito Chimal y está tomando un hecho reciente de nuestra historia, que es el terremoto del 85, inventa este fantasma que sale de las ruinas del terremoto y que se proyecta hacia una nueva tradición. Y yo quiero pensar que en unos años habrá gente que hable de la mujer que camina para atrás como si fuera una leyenda real, pero la está inventando Alberto ¿Sabes Chimal. a quién le pasó eso? A la teoría del Candingas, ¿no? Que bueno, ahora los taxistas cuentan que el Candingas llega y sí se Es se el cuento de lleva a las Salvador muchachas, Elizondo, el que de está en Salvador Ciudad Elizondo. Fantasma, que es el robachicos, que es el ropavejero, pero Elizondo, que lo escribe en los 60, lo conoce como el Candingas, que se aparece en las azoteas. Exacto. Vamos a retornar quizás un poco a lo que hablamos al principio, quizás en el sentido de la purificación. Todas estas leyendas, todos estos miedos, todas estas como cuentos populares e incluso infantiles, habría quizás si nos da tiempo de hablar un poquito también de la edad, ¿no? Ideal para estos cuentos. Pero el miedo sirve muchísimo para atraer gente a hacer ciertas cosas o a creer en ciertas cosas o ampararse en ciertas cosas. ¿A qué me refiero? Con estas leyendas de La Llorona, no, pues nos santiguamos, nos volvemos más católicos, el diablo, ¿no? O sea, sí sirve para congregar a las personas, ¿no? Frente a un miedo en común. Y muchas veces esto es utilizado de una manera pues muy poco ética, ¿no? Hoy en día tenemos miedo al migrante, tenemos miedo, ¿no? Y no hay religión a donde ampararnos, ¿no? ¿Puede hacer algo? ¿Cómo se puede salir de estos miedos que mueven a la gente a hacer, a volverse una manada, ¿no? No, y es que ahora además, que no hay digamos, religión, o sea, ¿qué se hace? La Iglesia Católica es una gran generadora de miedos. Yo no escribiría... Pero para atraer a gente a su iglesia. No, claro, porque el miedo controla, ¿no? Y además lo hemos visto como también en Estados Unidos ahora con el tema de las armas, que siempre está vigente porque por desgracia siempre hay un tiroteo. El miedo es, alguien puede tener un arma, tú tienes que tener otra y tienes que estar armado porque te puede pasar algo. Entonces el miedo, eso lo demuestra muy bien Michael Moore en su Bowling for Columbine.
cómo la cultura del miedo sirve para controlar. Pero la Iglesia Católica es una gran generadora de terrores nocturnos. Yo fui educado por unos padres sumamente católicos, pero lo agradezco porque crecí creyendo que existían demonios, que existía alguien, si te portabas mal te iban a jalar los pies en la noche, que algo estaba debajo de tu cama, ángeles, etcétera, que hay un más allá. Hoy como adulto lo pienso distinto, pero eso queda en tu ADN. Yo no podría escribir lo que escribo si no tuviera ese bagaje de miedos heredados, ¿no? Pero digamos, eso es en la parte positiva. En la parte negativa, pues claro, es un instrumento de control, el miedo, tanto del Estado como de la Iglesia, para pues, controlar a la gente. O sea, una sociedad totalmente racional, atea, ¿no? ¿Cabe la literatura fantástica? No, no creo. No, yo creo que sí. Bueno, no sé, yo no tuve ninguna educación religiosa. Mis papás son más ateos que cualquier libro científico que se puedan encontrar y de verdad era así de Santo Einstein. O sea, no había como Pero alguna tema. influencia llegó a tu vida por ese lado, ¿no? Yo creo que mis temores eran precisamente a lo mejor a falta de este otro bagaje religioso. Había como este otro tema del vacío y de la nada, que era muy interesante y que, bueno, pues genera otro tipo de miedos. En lugar de decir, le tengo miedo al diablo diablísimo, pues a lo mejor le tengo miedo al extraterrestre o a otras, al mismo vacío, a la misma nada. ¿no? Que, bueno, que el terror vacui que no, se claro, va es llenando que monstruos. no solo la Iglesia o las distintas religiones generan estos miedos. Ahí, si por ejemplo mencionaste el tema ovni, o sea, las conspiraciones, Sí, bueno. hay muchas fuentes de miedo El y miedo de, es de- una de emoción control. definitivamente primaria y creo que nos tenemos que ir en medio de esta conversación. Es una No, tragedia. Ya viene el ovni por nosotros. Llévenos. Adiós. Espero que no sea la última vez que nos vean Muchas gracias. todos Jen. ustedes. Gracias, muchísimas gracias por venir. Bye. Felices pesadillas. Gracias. Felices pesadillas a todos. Nos vemos la próxima semana aquí en TV UNAM para seguir hablando de miedo. Nos despedimos. Gracias.